caso, la autoridad competente para emitir posibles sanciones sería el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, o el camarlengo Kevin Farrell, quienes gestionaron el caso del cardenal Angelo Becciu, a quien Francisco quitó los privilegios de purpurado por su implicación en el escándalo de corrupción. Ángel Rossi, cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, la tiene clara y rechazó abiertamente la figura del peruano y la presencia aquí en el Vaticano. Y si el Papa dijo que no en su momento, es no. Si el Papa dijo no, sería bueno que no. Una organización de víctimas de abusos de la Iglesia en el Perú dijo en un comunicado que su presencia envía un mensaje equivocado sobre la postura eclesiástica frente a los abusos y favorece a los clérigos acusados en lugar de proteger a las víctimas. Mientras que la organización estadounidense de denuncia de abusos Bishops Accountability, que lleva la mayor base de datos del mundo sobre el escándalo, ha exigido a la Santa Sede que actúe. Es inquietante lo que la participación de Cipriani revela sobre la situación del Vaticano, incluso cuando actúa correctamente. Los cardenales deben demostrar que hablan en serio y eso significa prohibir inmediatamente la presencia de Cipriani. Desde el Vaticano, César Moreno, Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos. Oye, en 1268, la iglesia estaba en un vacío, sede vacante que llaman. El Papa Clemente IV había muerto y los cardenales se reunieron en la ciudad de Viterbo para elegir a su sucesor. Lo que nadie imaginó fue que ese proceso iba a ser muy largo. Iba a durar casi 3 años, ¿sí?
3 años entre idas, venidas, debates, intrigas políticas, alianzas rotas. Este fue el cónclave más largo de la historia, una pelea entre cardenales italianos y cardenales franceses. La ciudad se cansó del estancamiento, decidió intervenir. El pueblo de Viterbo literalmente encerró a los cardenales, les selló las puertas y luego, para mayor presión, le quitó el techo del palacio. Bajo el sol, la lluvia y la incomodidad, los hombres de púrpura comenzaron a darse cuenta de que tenían que decidir pronto. Solo entonces eligieron a Teobaldo Visconti, que ni siquiera era cardenal. Se convirtió en Gregorio X, un papa elegido no por la prisa divina, sino por el hastío humano. En contraste, en 1503, Roma vivió el cónclave más breve de la historia. Apenas 10 horas. Después de iniciarse las votaciones, los cardenales proclamaron de papa a Giulio de la Rovera, quien asumió el nombre de Julio II. El ambiente estaba caliente, no por la calma, obviamente, sino por la política, y la mayoría ya había llegado al cónclave con la decisión tomada. Fue un suspiro, 10 horas, una elección sin suspenso, tal vez sin espíritu, pero con mucho cálculo. 2 momentos separados por siglos, pero unidos por la misma tensión. La necesidad de decidir quién será el rostro visible del liderazgo espiritual de por lo menos 1.400 millones de seres humanos, en este caso de católicos. Y entre uno y otro, lo mismo de siempre. Hombres que dudan, que se enredan, que buscan claridad entre sombras y que a veces por convicción y otras por presión logran llegar a un nombre. Lo fascinante de los cónclaves no es solo el rito y todo lo del secreto o el humo que avisa, es esa mezcla entre lo humano y lo divino, es el lugar donde la fe se encuentra con la política y donde el tiempo se estira o se comprime según los caprichos del alma humana. ¿Cómo va a ser este cónclave? Yo estoy seguro que va a ser un cónclave bien corto. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 7 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, porque el radar del fútbol en Colombia y la batalla por un cupo entre los 8 no cesa. En las últimas horas, en el día del trabajo, trabajó Dairo Moreno, sí, marcando su gol 359, encontrando en la ruta el primero del Once Caldas frente al Envigado. Fue triunfo del Blanco en casa del conjunto envigadeño por la 16ª jornada. Ya son 8 goles de diferencia que le ha tomado a Falcao García como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. Y aparte de eso, de la victoria del equipo de Manizales, es consolidarse octavo en la liga con 26 puntos. Es decir, bajo el radar, en este momento ya hay 2 equipos con tiquete a los cuadrangulares semifinales. El líder América con 32 puntos, que a propósito en su última salida derrotó 1-0 a Águilas Doradas Río Negro como visitante, y Atlético Nacional con 31. Están tocando la puerta de la clasificación Millonarios, que es tercero con 30, igual que Junior, que con 30 es cuarto. Quinto aparece Medellín con 28, sexto Santa Fe con 27, que ganó en Villavicencio en su última salida 1-0. También Tolima con 26 unidades es séptimo, más 7 en la diferencia de gol, y ahora reiteramos 11 Caldas, octavo con 26 puntos y más 1 en ese ítem. Hoy arranca la 17ª fecha, La Equidad enfrentará a Alianza Valledupar, así que entramos en la recta final, en la recta decisiva para conocer los clasificados a las semifinales en Colombia. Les hablábamos de las eliminatorias al Mundial. Está claro que el tema de Argentina se ha ido ventilando alrededor de una posible sanción, pero hoy la noticia tiene que ver con que la inquietud gigante es que definitivamente jugaría a puerta cerrada frente a Colombia. Se está esperando que Conmebol formalmente oficialice este ítem para el juego que será el próximo 10 de junio a las 7 de la noche hora de Colombia. Lo veremos. De ser así, significaría que Colombia tendría la posibilidad de cerrar esta doble jornada enfrentando a los actuales campeones del mundo sin público en el más monumental. Recordemos que Colombia el próximo 6 de junio a las 3:30 en la tarde, ya había sido reportado por la Federación Colombiana de Fútbol, será el duelo frente a Perú en Barranquilla en el Metropolitano. Volvemos a ese habitual horario 3:30, les habíamos contado, para enfrentar bajo el intenso calor de Curramba a la selección inca. Las cuentas son claras. Un triunfo en cualquiera de estos 2 juegos automáticamente le dará asiento a Colombia
en el Mundial del 2026. Y a propósito de selecciones Colombia, hoy tendremos la segunda salida de nuestra selección femenina en el Sudamericano Sub-17. Será en Manizales, enfrentando a Venezuela. En el debut, Colombia dejó escapar en un partido complejo la victoria. Argentina fue superior a nuestra selección nacional. Ganaba, al final Colombia logró remontar 2-1 y en la última acción del partido, en un error defensivo, encontró la igualdad la selección argentina. Significa que el grupo en el que Colombia con una unidad está ahí en la pelea tendrá la responsabilidad de enfrentar a Venezuela buscando su primera victoria en el Estadio Palo Grande. La señal será del Gol Caracol HD2 y en nuestra aplicación D2 a partir de las 6:50 de la tarde. Hoy Colombia-Venezuela en el Sudamericano Sub-17. Y atentos, porque hoy en la tarde el equipo Los Cardenales de San Luis entregará noticia a ver si hay o no posibilidad para que un colombiano entre al Salón de la Fama de una de las novenas, la segunda más gloriosa después de los Yankees de Nueva York en el historial, y pueda ser integrante del Salón de la Fama. Lo veremos. Lo cierto es que hoy puede haber noticia alrededor del nombre de Edgar Rentería, nuestra leyenda del béisbol, que fue campeón de Serie Mundial con los Marlins y que, bueno, aspira a entrar a ese Olimpo de los mejores en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Y atención, porque el Giro de Italia ya tiene equipo confirmado de Ineos y hay 2 colombianos que estarán desde este 9 de mayo en acción. Egan Bernal junto a Tiernan Aresman, el neerlandés, comandarán a la escuadra. El otro nacional es Brandon Rivera, que estará junto a Egan a partir del 9 de mayo, donde se vivirán las emociones de la etapa 1 en Albania, en Tirana, de este Giro que estará en Caracol Sports y por supuesto en Blue Radio. 7:12, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Entre militares y policías van 31 asesinatos, la mayoría atribuidos al Clan del Golfo, en desarrollo de esa siniestra operación, el Plan Pistola, que están pagando 3 millones de pesos por cada uno de los hombres de la policía caídos. El general Carlos Triana es el director de la Policía de Colombia, el comandante general. Mi general, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy respetuoso para usted, para María Camila, para Felipe y para Ricardo, como también al padre Alberto. El saludo respetuoso en nombre de los 183.000 policías de nuestra amada patria, que incluyen a las 43.000 mujeres que todos los días están trabajando por la seguridad del país. Néstor, buen día. Lo sé. General, buen día, y bueno, la bendición no solo para usted, sino para todas las familias de los policías, de los colombianos que están en esta situación y que siempre respaldamos. Que en este momento ahí los estamos acompañando. General, ¿qué medidas está tomando la policía, usted como comandante general, ante el Plan Pistola que se está desarrollando? Bueno, Néstor, de forma inicial quiero primero hacer una mención a estos policías asesinados vilmente por parte del Clan del Golfo y todas las estructuras armadas en Colombia, y decir que en honor a Deimer Díaz, nuestro subintendente, a Nelson Cárdenas, otro subintendente de policía, al patrullero Andrés Padilla, a nuestro patrullero Jorge Luis García, a nuestro subintendente John Jairo Evangelista, pero también a nuestro patrullero Andrés Felipe Carrillo, al auxiliar de policía, un jovencito, Alfonso Olivo, al patrullero Aldair Urango, a nuestro patrullero Edwin Feria, al patrullero, a la patrullera, una jovencita, Belén Durán, al patrullero William Guardo, al patrullero Rafael Suárez, al patrullero Cristian Mora, al patrullero Víctor Sánchez, al subintendente Andrés Montañez, al patrullero Rubén Velázquez,
al patrullero Luis Camaño, al subintendente Robinson Acevedo, así como ellos, la lista de nuestros jóvenes héroes de la patria que fueron vilmente asesinados por estos criminales. No son números, Néstor, son seres humanos, jóvenes que lo único que querían era prestarle un servicio a la patria, a los ciudadanos en Colombia, en las estaciones de policía de los departamentos de Antioquia, de Córdoba, de Sucre, de Arauca, del Bolívar, como también de otras latitudes, como también de norte de Santander. Como director de la policía, Néstor, indicarle que me duele el corazón, me duele el alma, entender que... Nos duele a todos, general. A través de en este dolor. Gracias Felipe y Ricardo, a través de estos actos demenciales, y lo quiero manifestar, quiero enviar un mensaje de solidaridad y condolencia a las familias de nuestros policías asesinados, nuestros hermanos policías asesinados por el Clan del Golfo. Son 18 familias que hoy están de luto por culpa de esta cobarde arremetida contra los colombianos, contra nuestros policías de la patria. Pero frente a la pregunta, Néstor, se ha dispuesto, una recompensa de hasta 200 millones de pesos para las personas que con su información nos permita la individualización, identificación, la ubicación y la captura de estos criminales. Además, un ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita anticipar. Hemos recibido mucha información de los diferentes sectores del país, de los municipios. Las personas están cansadas de observar esta dinámica criminal de estos delincuentes. Estas acciones criminales y terroristas, porque quiero contarles que aparte de un plan pistola, están utilizando artefactos explosivos, granadas de fragmentación y unas prácticas, que generan zozobra en las comunidades. Estas acciones contra los integrantes de la fuerza pública son una expresión cobarde de estos grupos criminales que están asociados al narcotráfico. Como lo he dicho, es una práctica mafiosa que es copiada de las malas prácticas criminales. De la época de Pablo Escobar, de la época de Pablo Escobar. Al final no son muy diferentes, al final provienen del narcotráfico, al final son bandidos puros y duros, general. ¿Tienen ustedes información de inteligencia sobre la alianza que se pudo haber dado entre el Clan del Golfo y el ELN, ambos criminales, ambos grupos de bandidos, para estar juntos en este plan pistola en contra de nuestra fuerza pública? Bueno, son dinámicas a partir de su intención criminal, y tenemos alguna información. Solamente indicarles que en Cúcuta incautamos 27 fusiles del Clan del Golfo con una pretensión de expansión en el territorio, pero sí hay información de prácticas alrededor de ofensivas en contra de la fuerza pública a través de estos actores criminales. General, hablando de las medidas para evitar que esto siga ocurriendo, usted anunciaba un permiso temporal a los policías para que pudieran llevarse su arma de dotación a la casa. ¿Esto rige para todo el país? ¿Esto va a ser indefinido? Los comandantes de departamento de policía, los comandantes de estación donde persiste la amenaza por parte del Clan del Golfo tienen instrucciones muy claras. Primero, la vida de nuestros policías, por encima de cualquier cosa. Recordar que de ese número de personas hubo un joven policía que estaba llevando a su hijita al colegio y fue vilmente asesinado de forma cobarde. Frente a todo lo que acabo de indicar, sí hay unas medidas, el armamento para la defensa de su vida, para la defensa de la comunidad. Además, forma parte de un paquete de medidas adicionales que, a partir de la instrucción a los comandantes, uno, para que salvaguarden la integridad de nuestros policías, de la comunidad, y en eso estamos precisamente avanzando con ese propósito de evitar que nos sigan asesinando policías. Pero quiero contarle también que frente a lo que estamos haciendo, abatidos 3 integrantes del Clan del Golfo de alto nivel, si se puede llamar así, terror en el Magdalena Medio, Chirimoya en un sector de Córdoba, como también Nino. Estas 3 personas que tenían una capacidad criminal en esa estructura fueron abatidos porque se enfrentaron a la policía. Y digamos que
en la mala práctica la retaliación es asesinar policías como lo están haciendo. Como lo Aquí, hicieron en su momento cuando le capturaron también a alias Otoniel. Esto es un plan de venganza, justamente como usted lo dice, general, por darles de baja terror a Chirimoya y a Nino. Pero quisiera preguntarle justamente por la ofensiva que ha prometido el presidente Gustavo Petro, general Triana, en particular contra el Clan del Golfo. ¿Cómo es el relanzamiento, si se permite la expresión, de esa operación Agamenón, que en concreto ha dado golpes a esa estructura del Clan del Golfo? ¿Cuál es la fase que sigue? Bueno, conocemos perfectamente las instrucciones del señor presidente de la República, del señor ministro de Defensa, y quiero indicarle que esa operación Agamenón tiene unas capacidades consolidadas de la Policía Nacional, y vamos a seguir insistiendo precisamente con esas capacidades. Y solamente en estos 3-4 días estamos adelantando trabajos muy puntuales, y quiero indicarle, María Camila, que hoy llevamos 100 capturas entre cabecillas, sicarios, integrantes del componente criminal en Antioquia, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre y otros departamentos del país. Entre los capturados, digamos que hoy podemos manifestar que hay cabecillas financieros, pseudopolíticos, cabecillas de diferentes y jefes de sicarios. Todos estos en un plan que estamos consolidando a partir de la operación Agamenón. Ataque frontal a las estructuras en todos sus niveles, a su finanza criminal. Les estamos quitando la economía criminal a esos delincuentes, que son al final narcotraficantes. Nosotros somos insistentes, y lo que ha dicho el señor presidente de la República, digamos, en el marco de la actuación de la policía, pero también de las fuerzas militares. Aquí estamos contundentes. No vamos a permitir que sigan amedrentando a la sociedad, que sigan extorsionando, que sigan haciendo de las suyas en los sectores de los departamentos. General, una pregunta final, porque las amenazas no son solo contra policías, contra militares, sino ahora también contra jueces, pidiendo la libertad de algunos de estos integrantes del Clan del Golfo. Esos jueces, si hay diferentes clamores esta mañana, ¿en qué están? ¿Van a ser protegidos de una manera especial? Bueno, eso, Néstor, eso es una amenaza no solamente a los jueces, a los fiscales, a los policías, a la fuerza pública, sino a toda la sociedad colombiana. Estos criminales piensan que porque su economía criminal, producto del narcotráfico, pueden hacer de las suyas en el país, y eso no lo vamos a permitir. De hecho, estamos ajustando a nivel de detalle y coordinando con todas las fuerzas, pero también con todas las autoridades locales, administrativas, los fiscales, es decir, en contra de esos criminales tenemos que actuar en consecuencia. La amenaza persiste, digamos, de forma integral. Al final, lo que quieren es amedrentar a la sociedad colombiana, a los municipios, a esas personas tan buenas de los municipios, que lo único que hacen es laborar diariamente, pero que persiste una amenaza criminal por parte de estos delincuentes terroristas que asesinan a nuestros policías, pero que nosotros, como Policía Nacional, con las capacidades institucionales, vamos a enfrentarlos contundentemente para evitar que siga sucediendo esto, pero también recuperar la tranquilidad. El llamado, Néstor, 1, a la sociedad, 2, a esas comunidades. A propósito, y lo dije anteriormente, nos está llegando mucha información, y esa información está siendo valorada, y por eso lo que indique más de 100 capturas. En el marco de todo lo anterior, fusiles, armas cortas, es decir, allanamientos, toda una capacidad institucional e interinstitucional de cara a enfrentar este fenómeno y a estos criminales que tanto agobian en algunos sectores del país. El fenómeno se llama Clan del Golfo, que es un grupo que además ha tenido diferentes nombres, diferentes acercamientos, diferentes complicidades con grupos relacionados con el narcotráfico en Colombia. General Triana, un gusto saludarlo, y a través de usted saludar a todos los hombres y presentarles respetos a los hombres de la policía hoy en Colombia. Néstor, muchas gracias, y solamente termino diciéndole a ustedes, pero al país que nos escucha, la Policía Nacional de los colombianos, esos grandes seres humanos que trabajan incansablemente por la seguridad de los mismos, seguimos persistiendo para recuperar la tranquilidad. Esa es la misión constitucional, y como director de la policía hace 2 meses
El propósito es precisamente generar más tranquilidad, pero tenemos que unirnos todos alrededor de estas prácticas criminales, llevarlos al recaudo de la justicia, porque eso es lo que se merecen, al recaudo de la justicia para que paguen por los crímenes que han cometido. El abrazo especial para usted, Néstor, señora, lo mismo. Para la mesa de trabajo y para todos los colombianos. Por un lado, más de 100 capturados del Clan del Golfo, por el otro lado, 31 hombres del ejército y la policía que han caído en desarrollo de este tenebroso capítulo de violencia. Son las 7:25 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En Argentina se sacude el ambiente en los últimos minutos. Tienen informaciones alrededor de que el juego entre Argentina y Colombia por las eliminatorias, que será el 10 de junio, se jugaría en el más monumental, en la casa de River Plate. Pero la noticia es que se haría a puerta cerrada. Recuerde que Colombia jugará frente a Perú, primero en Barranquilla, el día 6, el viernes 6, y luego se desplazará nuestra selección hacia Argentina para jugar en Buenos Aires el día 10. Cerrando esa doble jornada. ¿Cuál es el motivo, la razón, el tema que inquieta a los argentinos? Los cantos y actos racistas que se dieron en el clásico Argentina-Brasil. Y ya tiene información Argentina de que la Conmebol, que anda con absoluto rigor, controlando, sancionando todo tipo de acto racista o violento en los estadios de nuestro continente, anunciaría en las próximas horas ese castigo para Argentina. Así que 7 de la mañana, 26 minutos. Felipe, prepárese. ¿Para qué? Virgen Santa. En segundos le presento fragmentos de la entrevista que le hizo Juan Piz González al presidente Gustavo Petro, que fue desclasificada anoche. El boletín del Gomelo. ¿Se llama el boletín del Gomelo? Ese es el boletín que hace el personaje de Juan Piz González, Felipe, que es Alejandro Rial. Es muy interesante, la he estado escuchando esta mañana, es muy interesante porque Juan Piz González se atreve a hacerle preguntas al presidente que nadie le podría hacer. Nadie, absolutamente nadie, salvo Juan Piz González. Le pregunta de su vida íntima, de su vida, de sus preferencias, de todo, Felipe. De la drogadicción. De fiestas. ¿De qué? Adicciones, fiestas, compañeros de fiesta, compañeros de trabajo, gabinete. El presidente Petro termina, Felipe, diciendo que no le gustan los hombres, que es una frase, digamos, producto también de, por otro lado, de las filtraciones que hay, del episodio de Panamá, de la drogadicción que denuncia el canciller. Así que es una entrevista entre divertida y diciente. El presidente termina diciendo: no voy a hablar de mi vida privada, de mi vida íntima. Ya viene don Juan Piz González. Pues, me prepararé, porque yo no la he visto y me imagino que muchos de los cientos de miles de oyentes pues no han tenido tiempo de verla. Entonces me prepararé con una tacita de café. Quiero invitarlos porque vale la pena. Me parece que es una muy buena entrevista y un buen ejercicio de Juan Piz González. Repito, yo no le podría hacer esas preguntas. Además de divertida, porque pues es que porque sí hay muchas cosas en las que a uno le toca reírse, pero le hace decir también unas cosas y además se infieren otras, ¿no? Me parece que pues obviamente el estilo ese que usted estaba relatando, Néstor, le permite preguntar unas cosas y el presidente las capotea y tal, pero claro, en algún momento pues y solo le puedo decir, Héctor, prepárese, algunas cosas. Porque esta entrevista toca escucharla por las preguntas que hace Juan Piz, por las respuestas que da el presidente Petro, por las evasivas, Felipe, del presidente Petro, porque le pregunta de las rumbas con Holman Morris, por ejemplo, y dice, yo nunca he rumbeado con Benedetti. Pues obviamente ha rumbeado. Cosas que no niega. No. La mayoría de las cosas no las niega. El episodio de Panamá. Que si está soltero o casado y que si hubo cachos en Panamá, que Panamá es la gran Colombia y entonces. Que si le gusta más Colombia a Panamá o Panamá. Y él dice, no, la gran Colombia. Entonces aquí me gusta. Somos todos. Me gustan todos. Bueno, pero Felipe, usted ya lo va a escuchar. Sí, no me la voy a dañar. A propósito del presidente, están esta mañana en plan retorno los indígenas. El plan retorno de los indígenas que vinieron a Bogotá, cerca de 17.000, 18.000, algunas cifras de inclusive 20.000 indígenas que estaban en la Plaza de Bolívar ayer en el discurso del presidente Gustavo Petro. Hoy regresando, quiere decir, si limpian, si readecudan los edificios,
Es posible que el lunes de la semana entrante vuelvan clases normales para cerca de 30.000 estudiantes afectados en la Universidad Nacional. Bueno, estudiantes y profesores afectados. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Sí, según el último reporte que tienen las autoridades, entre el momento de la tarde de este jueves, cuando termina la movilización hacia la Plaza de Bolívar, y lo que va corrido de la mañana del viernes, por lo menos 10.000 personas de estas comunidades indígenas ya iniciaron su retorno, especialmente del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Recordemos que estas comunidades empezaron a llegar a la sede de Bogotá de la Universidad Nacional la noche del domingo y la madrugada del lunes para asentarse precisamente en medio de una nueva minga que había sido autorizada inicialmente por el rector Leopoldo Munera para un aforo de 4.000 personas, sin contar que al final llegaron cerca de 17.000 que llegaron y pusieron en vilo la continuidad de las clases y el desarrollo normal de las actividades académicas, por lo que la estadía de estas comunidades requirió un despliegue de atención del distrito y de diferentes autoridades para garantizar sus condiciones sanitarias, pero además para intentar que transcurrieran con normalidad las clases, situación que no se logró del todo, porque al final fueron 11 edificios los que por lo menos estuvieron parcial o completamente bloqueados, por lo que según los reportes de la misma Universidad Nacional, el 30% de las clases tuvo que migrar a la modalidad virtual, como lo decíamos la tarde de este jueves, y después de las movilizaciones sociales finalmente iniciaron el proceso de retorno hacia sus territorios. Precisamente el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entregó detalles de cómo avanza ese proceso y que viene durante los próximos días. ONIC está en estos momentos en reunión y va a definir si se devuelve a sus territorios el día de hoy o el día de mañana. Mañana estaremos en la Universidad Nacional verificando que las instalaciones queden en condiciones adecuadas. Ahí estaba entonces la explicación de lo que va a pasar con ONIC, que es una de las organizaciones indígenas que todavía está dentro de la Universidad Nacional, una de las más pequeñas, porque hay que decir que la mayor participación en medio de esta minga y de las movilizaciones la tuvo el Consejo Regional Indígena del Cauca. Por su parte, la Universidad Nacional anunció que a las 10 de la mañana dará un informe con sus impresiones sobre cómo avanza el proceso de retorno y también sobre la situación y cómo están las instalaciones físicas de este centro universitario. Gracias, Cristian. 7 de la mañana, 32 minutos. Y hay otra noticia del momento en Estados Unidos, escandalosa. El presidente Trump esta mañana de viernes está anunciando un castigo a Harvard, que él cree la prestigiosa universidad, una de las más importantes, privada en Estados Unidos. Dice que opera como un grupo político, como una organización política. Le está quitando la exención tributaria que tiene Harvard, que va a costar miles de millones de dólares, y lo está castigando de diferentes maneras, porque no son trumpistas básicamente. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, es un anuncio que acaba de hacer el presidente Donald Trump a través de su red social Truth, anticipando lo que ya se había venido sugiriendo desde hace algunas semanas, que van a quitarle el estatus de exención fiscal a Harvard. Es lo que se merecen, escribe el presidente Trump. Recordemos que esto es un pulso de varias semanas luego de que su administración enviara una carta a la universidad exigiendo reformas en los métodos de admisión de estudiantes, de contratación de profesores, de programas académicos. Esto derivado a lo que asegura la administración Trump era el antisemitismo en este campus universitario. Harvard, en una respuesta, se rehusó a implementar estos cambios del presidente Trump, por lo que Trump primero ordenó el recorte de $2.200 millones en fondos federales a la Universidad de Harvard, y ahora está anticipando que les va a retirar ese estatus de exención tributaria, que como es natural, Harvard, como las demás universidades, son instituciones sin ánimo de lucro, por eso no pagan impuestos sobre sus ingresos. Una cifra, por ejemplo, en el año 2024, Harvard tuvo ingresos anuales de $6.500 millones. Sobre esa cifra, si es parecida, luego de esta medida de Trump, tendría que pagar impuestos la universidad, aunque también podría pagar impuestos sobre lo que se conoce como la dotación, el endowment, que es por $53.200 millones. Habría que ver cómo es la medida de la administración. No es la única medida que toma el presidente Trump. En las últimas horas firmó una orden ejecutiva retirando los fondos federales a dos instituciones, a dos medios muy importantes aquí en Estados Unidos, NPR y PBS. Ahora, hay que hacer claridad de que estos no reciben mucho dinero. Bueno, PBS sí recibe el 15% de sus ingresos por cuenta de recursos federales, pero NPR, que nuestros oyentes lo conocerán y mucha gente los conocerá porque son famosos por realizar los conocidos Tiny Desk,
para artistas latinoamericanos, estadounidenses y de todo el mundo, reciben alrededor del 1% de sus recursos por parte de fondos federales. Y otra medida que está entrando en vigor, que de hecho entró en vigor en la madrugada, tiene que ver con la eliminación de una excepción llamada como de minimis, que era una especie de exención para productos importados a los Estados Unidos comprados por plataformas como Shein, como Temu, como AliExpress, que costaban igual o menos de $800, no tenían que pagar un arancel por importación. Ahora tendrían que pagar un arancel del 30% de su valor o de $25 por envío, que aumentará según la reglamentación a $50 por envío a partir del 1 de junio. Esto es una medida que hay que decir, ya la administración Biden la había contemplado. Se estima que en el 2024 Estados Unidos procesó más de 1.300 millones de envíos de esa característica de minimis entrando a territorio estadounidense, fundamentalmente de China. Esto es un escalamiento en la guerra comercial con China, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Bajan las tasas de interés en el país y baja también el desempleo en Colombia. Dupleta de indicadores económicos a la baja. Por un lado, con una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República, que amanecen hoy al 9.25%, tras una votación que fue unánime y que se convierte en el primer ajuste en lo que va corrido de este año. Todo eso cortesía y gracias a una inflación a la baja, que cayó al 5.1% anual en el mes de marzo y que se encarrila nuevamente en la senda descendente. También a la estabilidad en la tasa de cambio, que ronda los 4.200 pesos. Ahora sí, la entrevista del presidente Petro con Juan Piz González, que fue publicada anoche tarde. Pero que se grabó el miércoles. ¿Qué sabemos de la entrevista? Dura una hora larga. Una hora 16 minutos. La grabaron el miércoles por la tarde-noche, Felipe. ¿Sabe por qué sabemos ese dato? Porque en la mitad de la entrevista el presidente habla de una muerte que ocurrió ese día y de lo que pasó con la situación del Catatumbo, la conmoción interior, que fue la noticia también del miércoles. Eso es lo que nos permite saber que la entrevista se grabó ese miércoles después de que Juan Piz esperara durante unas horas. Él pone una fotografía en sus redes sociales. El mismo Juan Piz dice que lo hicieron esperar 3 horas. La entrevista era ¿no? a las 5, finalmente se grabó a las 8 de la noche. Felipe, lo que van a escuchar ustedes es en tono Juan Piz González. El entrevistador es Juan Piz González, que es un personaje, para quienes no lo saben, yo supongo que todo el mundo lo sabe, es un personaje creado por un comediante que se llama Alejandro Riaño. Juan Piz es un niño gomelo, estrato 7 de Bogotá, de derecha, ¿no es verdad? Sí. Que detesta a los mamertos. Y en esa condición, las siguientes preguntas que ustedes van a escuchar. Y entonces es un personaje irreverente. Y el presidente Petro acepta, que me parece que es una aclaración importante, Felipe, acepta que las preguntas se las haga Juan Piz González. Es decir, el personaje ficticio, que no existe. Alejandro Riaño. Claro. Entonces, Felipe, usted va a escuchar preguntas sobre, no quiero ser irrespetuoso, sobre el culo del presidente. Sobre las adicciones del presidente, sobre la vida íntima del presidente, sobre las fiestas, sobre los gustos sexuales del presidente, sobre las rumbas del presidente. Y son importantes porque reflejan, por otro lado, cómo está tomando el presidente esta tormenta política que tiene mucho que ver con su vida privada o con su vida íntima, claro, o con los límites que el presidente Petro quisiera para su vida personal. Que él termina diciendo que de eso no van a saber ni jota, de mi vida íntima. Y me parece que después, digamos, de toda la entrevista que es divertida y también diciente, ese es el tema principal. ¿Cuál es el ámbito de la vida privada y de la vida íntima del presidente? Y qué tanto los ciudadanos tenemos derecho a saber, como preguntaría Juan Piz, si era hombre, si era mujer, si prefiere la de Panamá, si prefiere la de Colombia. Estoy diciendo las cosas que preguntaba Juan Piz. Y qué tanto tenemos derecho a saber los ciudadanos la respuesta a esas preguntas. Detrás del chisme, de lo que ha sido motivo de tantas conversaciones, me parece que hay un muy interesante, Felipe, un muy interesante debate, una aproximación a cómo vemos nuestros líderes. ¿Qué tanto de nuestros líderes tiene vida privada? Porque el presidente Petro, hablando de vida privada, durante la entrevista que ustedes van a escuchar, le recuerda que aquí hemos tenido presidentes recientemente homosexuales, ¿no?
y ya usted sabe a quién se refiere. Y cuando tuvimos esos presidentes, en Colombia no se habló del tema. Nosotros pasábamos por encima de eso. Pero me parece que este país es diferente. Era otra Colombia. Eran otros tiempos. Sí, ya. Era otra aproximación. Apenas estábamos saliendo de la Constitución del 86. Era un país, la verdad, diferente. No había redes sociales. Pero los invito. Y que es el momento de la entrevista, Néstor, también dice mucho. Confiesa Juan Piz González o Alejandro Riaño en sus redes sociales publicando una fotografía de expectativa de esta entrevista, que fue a Palacio a hacer lo que más se hace, que es esperar, pero además dice, no sé por qué ahora, se lo voy a leer textual, mis chandis, como se refiere el personaje a todos los que lo ven y siguen sus entrevistas. Después de años, por fin Petrovsky quiere una entrevista conmigo, porque ahora ni idea, marica. Así lo escribe y se lo leo textual, porque también el personaje le pregunta mucho al presidente Petro por qué decide dar esta entrevista de estos temas ahora, coincidencia o no, con el inicio de la campaña de la consulta. Felipe, de que lo que está contando aquí Juan Piz o Alejandro Riaño es que fue el presidente el que le pidió la entrevista a Juan Piz González, que me parece por otro lado también que es el presidente queriendo dar aquí un mensaje. Y por eso me parece importante, Felipe, escucharlo. Se los recomiendo la entrevista de Juan Piz González. La encuentran, por supuesto, en sus canales, en YouTube, en sus redes sociales. Son las 7:41 minutos. Primer fragmento, que me parece uno de los importantes de esta entrevista antenoche, que le hace, repito, Juan Piz González, Alejandro Riaño, al presidente Petro. ¿Pero usted en la época del M-19 nunca encadenó a nadie? No, jamás, ni a mí mismo. Nunca, never. Un revolucionario libertario de verdad. ¿Y el caca sale de dónde? Libertario es emancipador. Y comienza por emanciparse uno mismo. Te puedo ayudar a emancipar de tus adicciones. Oh, yo estoy bien así y me encantan las adicciones y la mejor coca se produce acá. Y se sigue produciendo y me la sigo oliendo. El oleoducto González, me dicen. Tienes una intensa adicción por el dinero. También. Que es peor que cualquier otra adicción. ¿Sí? La adicción que más mata en el mundo es el dinero. Se llama la adicción por el dinero. Y el poder. El poder hay dos formas de utilizarlo. ¿Usted cree que lo utiliza para bien o para mal? El poder no lo tengo yo. ¿No? Es diferente. Pues ¿quién lo tiene? Maldita sea, si usted no tiene el poder en Colombia, entonces ¿quién? ¿Usted tiene el poder acá? Pues tus amigos. Ok, ellos tienen el poder y lo quieren sacar. Hay una persecución. Los dueños del dinero. Pues le hace usted el tiempo todos los días, o RCN y Caracol y ya se da cuenta. Pues hay que ir a ver RTBC para sentir que todo está bien. ¿O qué? Lo que diga Holman es lo que es. O mis redes. O las suyas. Ahí está la verdad. La gente, ahora las redes de la gente le da rabia a los periodistas de los medios de los ricos. Imagínate que hoy vi unas noticias de esos. Los ricos de Colombia. Sí. O sea, el señor Sarmiento, que no es el primero, sino el señor Vélez. A Luis Aguilisky, que es el segundo. El señor Sarmiento, abrazo también a Aguilisky, que es el tercero. La esposa de Julio Mario Santo Domingo. Que abrazo es el cuarto, también para ella. Tenemos comida esta semana. Entonces. ¿Y usted le da rabia no pertenecer a ese poder? Forbes, no, a mí me importa un comino. Forbes. Si va a hablar Forbes, con Estados Unidos, no puede decir Forbes. Según Forbes. Eso. Ellos tenían en el año 2023, gobierno mío, 22,000 millones de dólares de fortuna. Y aparece, según Forbes, en el 2024, 35,000 millones de dólares de fortuna pasaron de 22,000 a 35,000 en un año. ¡Qué delicia! Unos berracos trabajadores. No son capaces de ayudar a que una reforma laboral permita que los trabajadores de Colombia terminen su jornada de 8 horas a las 6 de la tarde. Eso se llama egoísmo social. No, eso no es. Y por eso hay que ponerlos a trabajar a esas Me levantan todos los días y me insultan y me echan calumnias y hasta me ponen a oler la droga del capitalismo. ¿Entonces lo han puesto a olérsela? No, en los periódicos. Supuestamente. En los periódicos. Pero Leiva dijo. Leiva dijo que en París 2 días me había perdido. Usted no se perdería en París 2 días. Sí, pero si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia? Con todas esas mujeres bonitas en las calles, estaba con ropa, con museos de... O sea, que puso cachos allá. No, pero tú puedes ver. Con museos de donde está la Mona Lisa, con el Museo del Arte Postmoderno. Horrible. Pero para echarnos unos, mire, tengo tusi, tengo marihuanita, huevón, y tengo Pericles. Y coge uno la torrecita y vea,
Delicioso. Y te pierdes París. Y me pierdo después en París, ¿no? Imposible perderte en París, te pierdes de París. No me pierdo de París, me acelero viviendo París. ¿Quieren un poquito? Si quieren corte niños. Un chiquito. Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación, porque en mi sala está el cuadro de La Tentación de San Antonio. Ahí no se puede, entonces ahora... Así que eso no me sirve. En un bañito. Listo, cuando a usted le dan duro y toda esa gente que usted dice que esa persecución, que lo quiere matar, que quiere sacar, que todo el mundo está en contra suyo, que entonces son los medios como Semana, Pulso, Infobae, están, mejor dicho, contra usted. Y RTBC está subiendo. RTBC. Hablemos de RTBC, que tiene a Holman Morris. ¿Cómo están las fiesticas con Holman? Yo nunca he hecho fiesta. ¿Con Holman? No ¿Nunca? sé cómo sea. Usted sí debe saber, pero yo no sé. Pero con Holman nunca se ha rompado. Por ahí hay un chisme que he escuchado últimamente, que es que yo no saco de Neti porque estoy chantajeado. Porque me la paso en fiesta con Benetti. Usted sabe que yo nunca he estado en una fiesta con Benetti. Nunca en la vida. Y tampoco me gustaría estar. No le puedo creer. Ojo, porque él está acá y lo está oyendo. Y está oyendo que no le gustaría estar con él. ¿Por qué? Porque se le va, pero con toda, ¿o qué? Así, fue puta, como carretilla así. Yo me cuido, además porque Benetti debe de suspender fiesta. ¿Y no le ha suspendido? Sí, claro, ha hecho un trabajo, yo se lo propuse. Pero yo lo conozco desde antes. Yo propuse incluso... Que le cortaran el zorro. Hay que tratarse. Ok, Holman Morris, director de RTBC, ¿eso no es un golpe a todos esos grupos feministas que lo apoyaron a usted en campaña? Ayer me acaba su hijo de regalar un libro. Ahora no tengo aquí alguien que me recuerde el título. Lo presentó en la Feria del Libro. ¿Por qué no traemos la gente que le ayuda y se hace acá y que responda? Bueno, no voy a decir que el profesor Google, porque si no, él mismo... no salga con esas mantecadas, por Dios. Responde inmediato. Entonces, no, qué horror. Entonces presentó el hijo Felipe Morris, se llama. Yo lo conocí pequeño porque ellos estudiaban con mis hijas en el Liceo Francés. Y ahora pues ya es un muchacho alto, grande, digamos, de edad, y escribió su libro, que lo presentó Y yo cuando veo que el hijo de Morris escribe un libro, lo presenta y empieza a generar su propio pensamiento y a irradiar pensamientos, y digo, porque ese niño tuvo que ir al psicólogo cuando atacaban a Morris, pasó por el exilio cuando llegaban las coronas de flores amenazando a su papá a la casa, pasó por todo el debate con Uribe, pasó porque lo echaron, ¿cierto?, su programa Contravía lo dejaron de financiar y lo sacaron de la televisión, y tuvo que poner un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló a su favor, obligando a que Contravía se publique porque es una indemnización a una víctima de la amenaza de un presidente de la República. Se exilió en Nueva York, etcétera. Y entonces yo veo a ese niño que sufrió todo eso, que tuvo que salir de su colegio, ver la presión desde afuera contra su padre, y veo que escribió un libro y digo, Holman tuvo éxito, porque pudo salvar a sus hijos. Y eso es fundamental, porque en esta sociedad, quienes pretendemos cambiar la sociedad y el mundo en el fondo, lo primero que atacan es a nuestra familia. Y hay gente que puede resistir ataques y hay otros que no, porque no todos somos como nosotros. Está muy bonita toda esa historia, pero ¿y la respuesta a las feministas que tanto lo apoyaron? Hay feministas. Porque él tenía denuncias de violencia familiar. Pues denuncia. Lo que pasa eso no es un golpe al feminismo poner una persona como esa. En un Estado de Derecho. Sí. Yo te puedo acusar a ti de un crimen, sí. Yo tengo varios. Soy un hijo de puta de mi familia. Acabas de cometer algunos. Con todos, marica. Y yo a usted. Marica, me va a decir que nunca nada. Sobre mí. No, yo no tengo ese. Yo me precio de ser revolucionario. Ok. Y el que es adicto, como me señalaron, o al dinero, o al alcohol, o al sexo, o al perico también, a unas sustancias X, a la cocaína, al tusi, al MDMA, al fentanilo, al azúcar, etcétera, es un esclavo y es un enfermo.
y nadie se puede burlar de él. Usted es tratarse y ayudar a tratarlo. O sea, ¿está pidiendo que nadie se burle de usted? No, yo no soy adicto, yo soy revolucionario. No, solo estoy preguntando. ¿Cuál es la definición de revolucionario? Mi amigo Juan Piz, un amante y un luchador por la libertad, un emancipador. Y un emancipador es lo contrario de un esclavo. Y un adicto por enfermedad es esclavo. Así que no me achaques lo que no soy. No hay esclavitud hacia eso. No. En lo absoluto. No, absoluto. Nunca la ha tenido ahí. Ok, RTBC, cuando mete a toda esta gente que hay influencers y todo pago para que hablen bien del gobierno, cuando usted le tira muy duro, ¿usted pone RTBC para calmarse un poco y decir, estamos bien? No, hermano, se vuelve vanidoso, es el momento de vanidad de decir, pon RTBC a ver cómo va. Yo no veo televisión. ¿No ve nada? ¿Y no ve RTBC? No tengo tiempo. Si me pongo a ver televisión, no puedo gobernar este país. ¿Lo está gobernando? Cuando pongo en Netflix, bebí 100 años de soledad, lo acaban de premiar. Hoy vio 100 años de soledad claramente porque acá tiene toda la exposición de Netflix y todo, ¿no? Y quedó linda, ¿no? Benedetti también, Benedetti está acá. También estaba acusado de violencia. Cosa, porque este palacio, que es una imitación de un palacio francés. Esto es como entrevistar a Uribe otra vez. Pero te respondo. Pero, a ver, no me cojan a mí como Vicky. A mí no me cojan como Vicky. Aquí no hay una sola mujer. ¿En los qué? En los cuadros que ves en todo el palacio. No hay mujer. Ok. No hay negro. Afortunadamente. No hay indígena. Todos son blancos castellanos los que aparecen en los cuadros. Como debe ser. Y pareciera un palacio francés. Esta es la expresión cultural de la oligarquía colombiana que se cree aristocracia y que no lo es. Y se le olvidó que es una democracia y se le olvidó que es una república. Bueno, pero entonces, no me está respondiendo. Lo que usted está viendo en el primer piso de este palacio, que creo le gustó, es la toma del Palacio de Nariño por Gabriel García Márquez, con su color caribe y sus mariposas amarillas, y su deseo de que tengamos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Mire, toda la poesía, usted sabe que no me voy a ensuciar. Mire, muy lindo y todo, pero no responde porque se va a temas históricos. ¿Se acuerda de esas grandes entrevistas que hacía Vicky Dávila? Señor presidente, mi señor presidente, mi señor presidente, mi señor presidente. Vicky Dávila, como siendo amante, pues, de Uribe. ¿Vicky Dávila hacía entrevistas? Sí, dice. Pero usted la está poniendo de primera, prácticamente. Pues... Con lo de Benedetti que acabamos de hablar y que Susana se levanta en este Consejo de Ministros, en este reality de la Casa de los Famosos, prácticamente. Yo he visto alrededor de mí vampiros. Pero mire cómo se va otra vez por otro lado. Les encanta la sangre. Pero ¿sabes qué le pasa a los vampiros? Ponen la luz y se desaparecen de inmediato. Solo pueden en la oscuridad. Pero ¿y la respuesta? Porque suena muy bonito, pero... Buena oralidad, pero hay que responder y ejecutar. A ver, pregúntame, ¿qué quieres más que te conteste? No, con esto de las feministas, con el tema de tener ahí a Benedetti, tener a Holman. Mientras aquí, hombres o mujeres, eso es indiferente, no estén realmente condenados o procesados penalmente, pues estás hablando no de hechos sobre los cuales puedas castigar a un funcionario público. Un funcionario público, como cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia, tiene derechos políticos. Los derechos políticos son a elegir, ser elegido y a participar del Estado a menos que cometas un delito. O sea que no hay que creerle a las víctimas. A menos que cometas un delito. Lo que han podido hacer las víctimas en Colombia es precisamente que mucha gente está presa. Y aquí no vuelven. Pero en ese caso no hay que creer, digamos. No es un asunto creer, yo no puedo manejar las relaciones públicas, el manejo del gobierno simplemente por creencias. Okay. Porque si no te estrellas, hay quien cree que la sangre es lo que arregla al país, ¿cierto? Una creencia. Estamos inundados de sangre. Hace rato y seguimos más. Pues porque a eso no respondió. Menos mal. O sea, usted dice que menos y acaban de matar líderes sociales y leí también cifras de líderes sociales que usted dice que son narcos. Así sean narcos, a la final son vidas, porque también narcos, guerrilleros ha puesto de gestores de paz.
Entonces, ¿son personas también para usted? ¿O ahí sí no todas las vidas valen? Si el señor Mancuso salió de la cárcel y pagó su pena tal cual, ¿es un narco? Para mí sí. ¿O fue? Para mí lo es. Pues si lo es, tienes que probarlo. Bueno, lo probaremos. Ahora, si lo pruebas... No otros dirán, ya pagó la pena, entonces lo fue. ¿No? Bueno, pues es que así es la justicia. Y así pero también puede sonar bien. El criterio democrático. El man fue futbolista. Sobre el delincuente, tú no puedes volver eterno un delincuente. Porque si no, ¿para qué lo juzgas? ¿Para qué lo metiste en la cárcel? Acá la justicia no funciona. O sea, pobres víctimas. Eso es diferente. Una cosa, pero una persona que pasa por la cárcel. Y que ya lo cumplió ya. Y que ya cumplió su condena, y lo dijo incluso el Papa. Okay. Es una persona que tú tienes que tratar como tal, como una persona. Ok. El Papa es su gran amigo. Sí. Íntimo, BFF fueron. Pues hablamos muchas veces. Ok. ¿Y qué le decía Pachito? Pues él es parte de lo que yo llamo el ejército de luchadores por la vida. En un momento en donde la vida está en peligro en todo el planeta. Y creo que esas relaciones de redes, llámalas si quieres, que se vienen construyendo en el mundo y del cual el Papa era un gran influenciador espiritual, son claves. Porque son las personas que están tratando de sostener la vida en el planeta contra mucho truán que gobierna en el mundo. Este es un fragmento de la entrevista de Juan Piz González al presidente Gustavo Petro, hecha, repito, antenoche. Felipe, ¿quién diferente a Juan Piz González podría preguntarle al presidente Petro por qué el cacas, que es como le dicen al presidente Petro supuestamente? ¿O para qué, o por qué el tema de los ricos, o por qué el tema de sus adicciones, o por qué el tema de su vida íntima? Y me parece que ahí hay un mérito grande de esta entrevista. Me pareció buena entrevista. Habla el presidente Petro de varios capítulos. Ya escucha usted, le preguntan por Holman Morris, por las rumbas con Holman Morris, termina respondiendo por Benedetti, termina hablando también el presidente sobre el capítulo Panamá, que fue cuando comenzó Felipe, creo recordar, en la fotografía, recuerde usted, del presidente Petro paseando de la mano con una señora en Panamá. Sí. Bueno, fotografía y video. Y entonces ahí es cuando este país cambia un poquito el chip, Felipe, a voltear a mirar la vida privada del presidente Gustavo Petro, porque el presidente en esa noche en Panamá sale a caminar tomado de la mano de esta señora. Entonces ahí vienen las especulaciones de quién es la señora, de qué hace la señora, de si es una señora, y a eso también contesta el presidente Petro en esta entrevista. Justo eso le iba a decir, no solo en la primera parte habló del capítulo de Panamá, al final de la entrevista vuelve a hablar de ese episodio y es ahí, Néstor, donde después de responder lo que todos los oyentes acaban de escuchar, termina el presidente Petro diciendo que no va a hablar de su vida privada. Una segunda parte en la que habla de nuevo del capítulo de Panamá, de nuevo de Armando Benedetti, de su hijo y el otro episodio alrededor de la financiación de la campaña en medio de las preguntas en ese tono particular que solo puede tener Juan Piz González. El presidente Petro, Felipe, está publicando en este momento, veo aquí en su cuenta de Twitter, Felipe, una fotografía del reloj con G, como dice él, y publica una fotografía del reloj porque le estaban diciendo, y esto es otro tema de la vida, que era un Rolex. Y entonces el presidente Petro publica la fotografía, es un reloj marca Swiss Alpine Military, que es muy diferente, por supuesto, a la categoría Rolex, porque ayer apareció con ese reloj azul y lo estaban levantando. Felipe, aquí se desvanecieron las fronteras entre lo que es público y lo que es privado. Y entonces, Néstor, pero una pregunta. Pero ¿sabe qué me parece? Perdón, me parece lamentable de todo esto, Néstor. Señor. Que estemos hablando de esto y no estemos hablando de los 47 policías y soldados asesinados en los últimos meses, que la fiebre amarilla parece ser que era un tema de un solo día, en fin, hablando de banalidades, ¿no? Felipe, yo cuando acabo el país está en una situación realmente preocupante. Al director de la policía sobre el tema de los policías muertos, que efectivamente es un gran tema y es una de las cosas importantes que está sucediendo en Colombia. 7:59. Y un tema
Y un tema serio que el presidente evadió completamente en esa entrevista es el de los secuestros, y lo evadió diciendo que él es un revolucionario libertario y no sé qué, etcétera. Por supuesto que a mí no me consta que Gustavo Petro, como militante del M-19, hubiera participado en secuestros, pero que perteneció a una organización que no solo secuestraba, sino que de las guerrillas colombianas fue la que sistematizó el secuestro como forma de financiación, es verdad, y eso es un tema que no se debería evadir así nomás, Néstor. Bueno, Felipe, para quien quiera verla, vemos las imágenes en el canal Néstor, de YouTube. es evidente. Estamos en la plataforma. Yo ya tengo plan para esta tarde, ver la entrevista completa. Felipe, yo le presento un par de fragmentos que me parece son muy disidentes de la entrevista, pero pueden verla efectivamente en los canales de Juan Piz González. Néstor, es evidente que el presidente busca a Juan Piz González, el personaje Alejandro Riaño, para abordar estos temas que han sido, digamos que la conversación está en cada casa, en cada espacio, que la vida privada del presidente, que si consume drogas, que si no consume drogas, que si es infiel. Entonces imagino que es la única forma de ponerle cara a esta de preguntas, señalamientos, y hace bien. Lo que pasa es que aparte de no responder, digamos, de ser un poco evasivo en esas preguntas de su vida personal, pues en lo que es absolutamente evasivo es en las preguntas de fondo sobre los asesinatos a líderes sociales, sobre la paz total. Ahí lamentablemente la entrevista no genera ninguna respuesta, que es lo que necesita el país. Lo había entrevistado Juan Piz, Felipe, a Gustavo Petro, candidato presidencial, hace exactamente 3 años. Entre otras cosas, y por una paradoja de esas, el autor del personaje, Juan Piz no, pero Alejandro Riaño, en ese momento, si usted recuerda, muy afecto a la campaña del presidente Petro y ha tomado distancia. Por eso me parece también disidente que sea el presidente